Bueno, ¿Estamos listas? sí. Luz. Episodio 8, ¿no? ¿Sí? Me gustan los números pares. ¿Sí? Sí. A mí me gustaba el 7. También. Pues es el número de la suerte. Bueno, Ay, basta. que a mí me hace acordar a Rodrigo de Paul, entonces me lo baja un poco. Ah, tienes un punto. Yo tampoco lo pongas, bueno, van a cancelar por 2. Bueno, decime. Me maté. Bienvenidos a el episodio número 8 de Sinergia. Vamos a hablar sobre... Romper el círculo, bienvenidos. Bienvenidos y ante todo gracias por participar de la votación en la historia de Instagram para elegir la película. Les prometemos que el próximo episodio va a ser sobre una película muy interesante que también votaron mucho en Instagram. Bueno, vamos a hablar sobre Romper el Círculo. Es una película que está basada en un libro de una autora que se llama Colleen Hoover. El libro... fun fact importante que no sé si sabían, tiene una connotación medio autobiográfica porque la autora habla un poco sobre la experiencia que tuvo su madre en su vida. Pero bueno, básicamente sí. Estoy entrando acá. ¿Te estás enterando acá? En Bueno. vivo, reaccionando en vivo. La película la protagonizan Blake Lively y Justin Baldoni. Justin Baldoni también es el director de la película. Y la película en sí trata sobre, gira alrededor de estos dos personajes que se van conociendo, se van vinculando. Ella recién mudada a Boston lo conoce a él, que es Ryle, ella se llama Lily, y empiezan una relación de pareja. En el medio, bueno, hay un montón de situaciones que se van presentando a lo largo de la película que tienen que ver con un pasado bastante difícil por parte de ella, donde su madre había vivido un vínculo de pareja donde había mucha violencia. Y bueno, cómo repercute en su vida a lo largo de su adolescencia y bueno, su vida actual, que es lo que se ve en la película, ¿no? Uh-huh. Y cómo eso afecta a su vínculo con Ryle y a su vez, dato de color no menor, aparece en la línea temporal actual de la película un amor de ella del pasado que había sido su primer amor y quien lo había acompañado a lo largo de toda la situación también de violencia que pasaba entre los padres. Este chico se llama Atlas. Uh-huh. Sí. Bueno, básicamente eso de la película, ¿no? Sí, como sí, importante. Sí. Un poco elegimos esta película. Es una película que hace bastante queremos hacer con Maru. Cuando arrancamos el podcast me acuerdo que salió en uno de los nombres también. Primero que nada porque es el tipo de contenido que está bueno generar el espacio de diálogo, como que un poco de la mano del episodio anterior, si no lo vieron, hablamos de la película The Drama, acerca de vuelta también una relación, pero mucho alrededor de generar el espacio de comunicación para ver qué pasa en el momento que estamos juzgando situaciones a nivel sociales. Nada, como muchos de los episodios, pero este puntualmente nos interesaba abrir otro espacio de comunicación y traer cosas a la mesa. De vuelta, algo que hablamos mucho con las chicas es cuando hay espacios de comunicación, uno opina para bien o para mal. Esto es simplemente, el objetivo de este podcast no es venir a imponer una idea ni lo que sea, sino simplemente comunicar y generar un espacio para que la gente piense, se reflexione, pueda sentirse identificada o no y que pueda tener como ese espacio de diálogo. Así que bueno, nada, esta es una invitación a concientizar un poco al respecto, a debatir juntos y como siempre a poder llevarse reflexiones y alguna que otra herramienta para poder trabajar en el día a día en casa, en los vínculos que vamos teniendo. Uh-huh. Bueno, para arrancar, Flori, te pregunto, ¿por qué crees que es tan difícil identificar? Creo que la película trae mucho esto de las percepciones que uno tiene sobre las otras personas y después lo que es la realidad. Uh-huh. Y creo que una pregunta súper interesante es ¿por qué es tan difícil a veces identificar una relación violenta cuando estamos dentro de ella? Yo creo que algo que tiene como muy interesante, algo que me encantó de esta película
es la sutileza con la que aparece la disfuncionalidad del vínculo y de cómo te muestran la percepción del personaje principal, que se llama Lily, de cómo ella iba vivenciando como estas situaciones de microagresiones que iban aumentando porque era violencia doméstica básicamente, y después de cómo ella las vivenciaba, uno por su propia percepción y por otro lado por la manipulación del marido, que era como que dentro del discurso del marido, como el que él le decía, tipo, bueno, yo te estoy cuidando, me quería morir cuando te accidentaste, cuando te lastimaste, cuando vos te hiciste esto. Entonces, ¿qué pasa? Como que generalmente, y esto más en una nota psicológica, vos en la dinámica disfuncional vincular tenés, por una parte, una situación de la pareja, de la manipulación, del control, sí, muchísimo del control, desde un miedo muy grande, que después también vamos a hablar de esa parte, y por otro lado, una parte más pasiva, por así decirlo, que está como en este lugar de sumisión, básicamente, ¿no? Y algo que es muy difícil para la persona que está, creo que dentro de ese vínculo, es la negación. Yo creo que un factor fundamental y por qué de vuelta es importante generar este espacio de diálogos es porque hay una negación muy, muy grande de parte de Lily, hasta mismo en el campo de la percepción. Sí. Porque en las imágenes, justamente, como que a lo largo de la película ella te va mostrando que, de vuelta, como que sin querer la golpea la primera vez que Sí, cuando se saca la mano quema, ahí del horno. y que la golpea como que fue un accidente. Cuando se cae la escalera, que también parece un accidente. O la parte del abuso, cuando ella aparece que se va. Y después cuando hace como ese recuento, como que se da cuenta que no. Y eso también es un mecanismo de defensa cuando uno está, de vuelta, en una nota más en plano de análisis psicológico, uno cuando está en situaciones de riesgo, la mente, como un mecanismo de defensa, también tiende a minimizar, resguardarse o a completar como esos sesgos, por así decirlo. O sea, los sesgos de completitud lo que hacen es ponen otras imágenes para poder tolerar la angustia que genera la situación que está vivenciando la víctima. Entonces, nada, a mí en ese sentido la película me gustó mucho. Es una película que se criticó mucho, pero tiene cositas, tiene algunos materiales que a mí me gustaron bastante. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, básicamente está como todo este componente psicológico en el que la persona genuinamente no está pudiendo dimensionar o comprender desde la racionalización que lo que está sucediendo es una violencia. Eso por un lado, perdón, estoy hablando un montón. Pero por otra parte también está la idealización de la pareja. Entonces, ¿qué pasa? Es difícil también identificar que una pareja que está idealizada, en la que uno está enamorado o que le promete que no va a pasar más y esto y aquello, entonces también es difícil salir de esa situación de apego en la que uno está como idealizando al otro. Para mí como que son de los condimentos dentro de, si ponemos como de los varios condimentos que es porque es difícil identificar una relación violenta, yo creo que esos son de los condimentos que yo por lo menos observé más en sesión. Sí, también te sumo, como a lo que vos decís, esto quizás de... también creo que es muchas veces difícil poder identificar un vínculo cuando está siendo violento o agresivo porque naturalizamos cosas que quizás no deberíamos naturalizar, ¿no? Y que como son situaciones que generalmente uno no comparte con un otro, porque generalmente dan vergüenza, porque son situaciones que nos hacen sentir vulnerables y nos ponen mal, tendemos quizás a no compartirlo, entonces nos creemos nuestra propia realidad y en esa construcción de nuestra realidad también, insisto, como volvemos algo, una conducta natural, algo que es antinatural, ¿no? Y algo que me parece muy, muy copado de la película y que se ve muy bien es no solo que ella trae este bagaje de su pasado, de su mamá haber vivido una relación violenta y ella ser testigo de esa situación, sino también cómo cuando se empieza a revincular con Atlas, él es el que la hace
darse cuenta, ¿viste? Sí. Como que ella en el vínculo está metida y no cae en lo que realmente estaba haciendo Ryle hasta que él también le empieza a plantear como, ¿qué onda? Déjalo. Sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué seguís ahí? Tipo, como que cuando él le empieza a preguntar y le empieza a traer estas cuestiones, ella empieza, creo yo, como que es mi lectura, ¿no? A también a cuestionarse un poco su vínculo con Ryle. Y insisto, como que creo que es esto, a veces cuesta tanto porque, nada, esto, como que no quiero ser repetitiva, pero a la vez me parece re importante decirlo, esto del naturalizar y aceptar que es algo cotidiano, algo que no lo es, y que cuando uno lo empieza a poder compartir con otros, creo que en la vida misma hay un montón de ejemplos que se dieron en este último tiempo a nivel, social, que empezaron a poner voz a, che, esto no es normal. Che, lo que te está pasando no debería pasar, como que no deberías tomarlo como que es algo que está bien que pase o que es cotidiano. Y siento que eso empezó a darse porque la gente empezó a hablar un poco más sobre este tipo de situaciones y empezar a traerlo sobre la mesa, y al ponerlo sobre la mesa es como, ok, o sea, a vos también te pasa, pero a la vez no es algo que debería pasar. Es que sí, bueno, una de las cosas que hablábamos con el equipo de Sinergia fue esto de naturalizar lo que no debería ser naturalizar, que bien lo dijiste. Hay una escena en la película que me parece como muy contundente cuando ella le comparte a Ryle que como que están hablando, creo, de la felicidad, y ella habla de, creo que me acostumbré a mostrarme contenta por mi mamá. Y ahí le dice, ¿no? Porque mi mamá estaba acostumbrada a mostrarse, no sé si es que era feliz, pero estaba contenta por ocultar que mi papá le pegaba. Y el marido ahí le dice, tipo, bueno, ¿por qué nunca me contaste que esto y aquello? Y ella dice, porque no se hablan estas cosas, ¿no? Y siento que como que más de una mujer, o bueno, nada, o sea, creo que es justamente el problema de raíz que hay en este tipo de temáticas, y por qué también la importancia de vuelta del espacio terapéutico, de traer la conciencia, ¿no? De eso que es tabú, de eso que es vergonzoso, de eso que es de vuelta como que todo lo que se pone abajo de la alfombra, o sea, lo importante que es traerlo a la conciencia, no por una cuestión de juicios de valores, sino por la sociedad, la importancia que tiene de ser más empáticos y más abiertos al momento de poder escuchar al otro y no juzgar tanto. Que bueno, en la película igual no se trata tanto esa parte como más social, como que se ve bien intrapareja. Sí. Pero bueno, eso también habla mucho de lo que sería como la empatía a nivel social, y te quiero preguntar, Maruja, un poco de la mano de esto, de hasta qué punto la empatía nos ayuda a entender al otro, y en qué momento empieza a convertirse en una excusa para tolerar lo intolerable. Bueno, esa pregunta, a ver, me parece súper interesante porque siento que es algo que se nos pone en juego todo el tiempo como personas que nos vinculamos con los demás, ¿no? Esto del querer al otro y obviamente a veces querer sostener vínculos por justamente, ¿no? Por lo que me genera la otra persona. Y yo creo que ahí es donde uno tiene que también volver a sí mismo y a su valor y a su amor propio, y también pensar esto, ¿no? Como hacerse esa pregunta de, bueno, ¿qué merezco, no? ¿Qué merezco? ¿Qué acepto recibir también de un otro? Que creo que es lo difícil, ¿no? Porque en este tipo de vínculos, ¿por qué da tanta vergüenza a veces hablar sobre cuando uno está en un vínculo así, ¿no? Porque hay muy poco amor propio, porque hay poco lugar de merecimiento, hay poco lugar de decir, che, yo merezco un vínculo digno, un vínculo sano, un vínculo donde el otro me quiera sanamente. Y como volviendo a lo que decíamos hace un ratito, a naturalizar conductas que no deberían ser naturalizadas. Entonces, creo que es muy fácil caer en esto de a veces justificar el pasado de uno y quizás, a ver, todos tenemos pasados y todos tenemos, como hemos hablado en otros episodios, ¿no? Como pasados difíciles, situaciones que no estuvieron buenas, que nos llevan a veces a tener conductas que no están buenas, pero la clave está en nuestro presente y en lo que podemos hacer en nuestra realidad para
resarcirnos de eso que hicimos y para poder salir adelante y aprender y crecer en eso, ¿no? Que en algún punto es lo que se buscaría en la película que haga Ryle, ¿no? El decir, bueno, acepto que no puedo estar con vos porque primero tengo que estar bien conmigo mismo y trabajar sobre lo que soy y sobre lo que fui aprendiendo este tiempo para poder mejorar a la hora de vincularme con un otro. Siento que sí es verdad como que la empatía es algo necesario, pero no hay que disfrazar esa empatía de estas justificaciones. Sí. Cuando hay tanta justificación en por qué uno sostiene un vínculo, hay algo que no está bien y hay algo que hay que revisar, ¿no? Sí. Cuando hay tanta justificación en los vínculos. Sí. Y algo que no me parece menor también es que sí me parece importante y quería traerlo como para reflexionar juntas, es esto de por qué a veces es tan fácil para nosotros luchar por un otro y es tan difícil luchar por uno mismo, ¿no? Como que, ¿por qué es tan difícil a veces cuando uno escucha a alguien que la está pasando mal decirle, che amiga, pero salí de ahí, vení, yo te ayudo, hagamos esto, hagamos lo otro, yo te doy esta herramienta, te acompaño, estoy? ¿Y por qué cuando uno tiene que salir de una situación que es difícil o tiene que darse entidad o tiene que priorizarse, nos cuesta tanto y dudamos tanto, ¿no? Como que lo pienso en la película, se viene alto spoiler, pero bueno, chicos, hay que ver la película para ver este episodio, cuando ella elige finalmente como romper el vínculo con Ryle para priorizar a su hija, ¿no? Y que no se repita lo que ella vivió. Sí. Digo, ¿por qué es tan fácil hacerlo por otra persona? El decir, bueno, voy a sacrificar esto que sé que no me está haciendo bien por mi hija, y por qué es tan difícil poder hacerlo uno, ¿no? Como que digo, esta película también trae un poco esto, ¿no? Como que ella pudo frenar la situación y tomar la decisión cuando se dio cuenta que estaba embarazada y que no quería que su hija viva esto. Sí, yo creo que también en ese sentido como que es mucho más fácil poder tomar una decisión sobre una hoja en blanco versus sobre toda la angustia y el trauma que conlleva la historia de, en este caso, los personajes, ¿no? Como que son justo dos personajes que vienen de, a ver, de vuelta, como muchos humanos, ¿no? Como que, y yo creo que de vuelta lo valioso que tiene esta película es, porque también un poco eso, ¿no? Como que te muestra la explicación de por qué Ryle tiene estos arranques violentos, o sea, te explica, bueno, de dónde puede llegar a venir el accionar de este personaje, pero no creo que lo interesante de material es el no justificarlo. ¿Se entiende? Como que esta diferencia entre, y la integración de eso, ¿no? Porque también algo que me gusta mucho de esta película en ese sentido, desde como que ella en un momento tiene un diálogo con la mamá que le pregunta, bueno, ¿por qué no te fuiste de ese vínculo? Y ella le dice, porque lo amaba, y ella dice, bueno, yo también. Y algo que es muy interesante de esta película es que se nota que se aman, se nota que se quieren, se nota que está el valor del afecto. El tema es, eso no justifica la violencia, ¿se entiende? Y yo creo que algo que pasa mucho en esto de la empatía y del apego también, porque hay mucho apego, es el poder separar. Por un lado está, comprendo tu contextualidad, comprendo lo que te pasó, comprendo el cariño que te tengo, comprendo que sos el padre de mi hija, comprendo un montón de cosas a nivel contextual, pero eso no justifica que, como que esta falsa ilusión, a mí me enerva completamente esto de amar incondicionalmente, ¿no? Y por suerte creo que está apareciendo una conciencia social en cuanto, o sea, más colectiva, no sé, más colectiva no, el amor tiene un montón de condiciones y tiene que tener condiciones. Uno puede seguir siendo empático amando condicionalmente al otro, ¿no? Como diciendo, o sea, yo te amo, pero, o sea, en otra parte de la escena que él le dice, bueno, voy a conseguir ayuda. Bueno, perfecto, vos cuando consigas la ayuda y hagas el trabajo, perfecto, pero de acá para allá yo te sigo queriendo, vos seguís siendo el padre de mi hija, yo te hago un lugar en mi familia,
pero hasta que vos no resuelvas esto, de acá para allá. Tal Como cual. esto de decir, tipo, de la película que se termina con nosotras es perfecto, de acá para allá. ¿Entendés? Sí, el aprender que también el amor es poner límites. Sí. Como que en esto de vivir un amor incondicional es como estaba instalado este mensaje y hablo en pasado porque elijo creer que está transformándose, como decís, esta idea, pero digo, como que antes el amar incondicionalmente era como básicamente sacrificate por el otro. Sí, O sea, sí. sacrificate vos misma para amar, para estar Sí. con un otro. Eso que está muy Y- romantizado de sacrificarte por el otro cuando muchas veces significa realmente morir. Claro. Realmente morir. Claro, y es como, no, pará, el amor también es poner límites, el amor también es primero elegirse uno para poder después elegir a un otro, el amor también es poder comunicar, poder no solo como empatizar, sino también hacerle ver al otro lo que tiene que trabajar y lo que Exacto, tiene que lo mejorar y incómodo. lo que, insisto, como el poner límites. Y me gusta que esta película logra también poner un poco de foco en eso. En esto que vos decías, que me quedó pendiente, que lo quería comunicar también, esto de cuando ella tiene la comunicación con la mamá, esta charla que le dice, ¿por qué elegiste quedarte? Además de decirle porque lo amaba, antes le dice, porque me hubiera dolido más irme. Sí, total, sí. Y qué fuerte eso, ¿no? Como el que una misma película muestre dos ejemplos de una persona Violencia, sí. víctima de una situación así, como la persona que le duele más irse y por eso elige quedarse, y la persona que si bien le duele y le duele un montón y se ve en ella como ese trabajo de poner ese límite, elige, no sé si la palabra es priorizarse, porque en realidad yo creo que prioriza a su hija, pero decir, bueno, hasta acá. A las dos. Exacto, Yo creo y que terminó como el vínculo, ¿no? Yo creo que también lo que tiene como muy interesante ese diálogo en concreto es la incomodidad y el sufrimiento de permanecer versus el displacer que puede generar decidir algo en un bien mayor, ¿no? Como que esto de uno cuando está en ese momento, el displacer que genera tomar esa decisión es gigante porque de repente desde vuelta como que son decisiones como muy bisagra en la vida de uno, pero el elegir quedarse, el sufrimiento es sostenido y es realmente ahí donde se te rompe completamente la psiquis, porque algo que vemos nosotras mucho como en el plano profesional es, una cosa es un suceso aislado, un suceso traumático aislado, y otra cosa es la repetición y cómo eso infiere en la psiquis de una persona. Es totalmente abismal cómo infiere un trauma aislado versus uno sostenido. Obviamente que son cosas, o sea, situaciones, ¿no?, que pasen, ¿no? Pero, o sea, algo que se ve en la película justamente es cómo infiere en la psiquis de una persona un trauma sostenido. Bueno, siguiendo un poco este hilo tan interesante que se está armando a través de la charla, nada, algo que creo que pasa muy, muy seguido y se ve mucho en la sociedad, en las redes sociales. Bueno, lo hablábamos con las chicas cuando pensábamos un poco el episodio, reflexionábamos un poco sobre cómo es real que hoy, nada, las redes sociales invitan a poder tener una opinión y tener la ligereza a veces de compartir lo que uno piensa sin fundamentos o quizás sin algún filtro mental, como puede ser la empatía, como puede ser la forma de comunicar las cosas, ¿no? Y cómo, insisto, cómo está tan abierta esa posibilidad de opinar y de compartir lo que uno piensa, que si bien, a ver, me parece que es algo que está buenísimo que se hable, pero qué importante hablar desde la conciencia, desde la empatía, desde el fundamento también, ¿no? O sea, no hablar tan ligeramente y sino Sí. como generar ese fundamento. Y bueno, toda esta introducción para decirte, ¿no? Como que, ¿por qué pasa tanto cuando surgen así situaciones de violencia de género y demás y se trae a la luz algún caso? ¿Por qué surge tanto el comentario de, ay, ¿por qué no se fue antes? ¿Por qué no cortó el vínculo antes si era tan así, si la estaba pasando tan mal? ¿Por qué pasa esto? Sí. ¿Por qué caemos en eso, no? Sí, no, y yo creo que es mucho esto de vuelta, como la falta de empatía, claramente. Yo creo que de vuelta, como que algo que tiene muy como interesante la película es esto de
comprender el trasfondo de las cosas, ¿no? Como que esto de ser un poco más empático. Y a veces para poder comprender como la subjetividad del otro, como que requiere mucho esto de salirse de uno y también generar espacios de comunicación que sean más empáticos y más humanos sobre todo, ¿no? Como que yo creo que es como que la necesidad de poder humanizar. Yo creo que sobre todo en el ámbito mediático como que tiene mucho esto de deshumanizar a la persona, ¿no? Y hablar más como che, como que la idea que yo tengo sobre esto, en vez de preguntarle a una persona, tipo acercarte, o mismo como establecer, como desde la propia subjetividad, ¿no? Como en vez de hablar tipo, onda, che, hablemos del vecino, sino de, che, ¿cómo a mí se me pone en juego esto? Vos tuviste una situación tipo, no sé, de machismo, micromachismo, de violencia. Yo creo que también algo que por lo menos a mí me pasa mucho con pacientes, con mis amigas, yo soy psicóloga, me encanta hablar con la gente, entonces como que siento que lo que salva de alguna forma es el poder empezar a generar el diálogo desde ese lado, ¿no? De decir tipo, che, a mí me pasó esto, che, tuve esta situación con esta amiga. Yo creo que un poco salirnos de ese lugar, ¿no? Yo creo que también hay como mucho dolor atrás de todo lo que es la violencia en sí, ¿no? Y sobre todo la violencia doméstica, la violencia de género, todo eso, como que hay mucho dolor atrás de eso y es muy fácil, no muy fácil, es más obvio hablar desde ese dolor y desde ese enojo y de la falta de entendimiento que el poder sentarse y nada, y como que tener como una mirada un poco más reflexiva. Sí, y la poca quizás como conciencia que hay alrededor del tema, ¿no? Esto que hablamos de por qué es tan difícil a veces reconocer un vínculo violento o, bueno, esto que hablamos, ¿no? De los vínculos tóxicos. A mí me pasa lo veo mucho en terapia, esto de quizás de una vez que uno pone nombre y psicoeduca a la persona, es que la persona puede finalmente visibilizar lo que estaba viviendo, ¿no? Una vez que uno pone nombre, como que hay muchas personas que hoy por hoy están dándose cuenta que están en un vínculo tóxico una vez que se fueron de ese vínculo, como que, porque insisto, naturalizamos cosas que no tenemos que naturalizar, cosas que damos como por obvias y porque es re normal que, no sé, estar 24/7 con mi novio o que mi novio me diga que no hacer ciertas cosas y no. Y dejar de naturalizar esas cosas, ¿no? Como, entonces, una vez que logramos salir de ese vínculo, es que entendemos la gravedad de la situación. Como que algo que me parece muy tremendo de la película también, que siento que se evidencia muy bien, es que se naturaliza mucho el trato entre ellos en esto de ponerle cuando él se enoja o si le trae cosas a ella y le plantea cosas y ella como que las esquiva y todo, vos la ves a ella cómo lo trata él y ya ves que lo está tratando como con miedo, viste que le dice, bueno, pero yo te amo a vos, yo quiero estar con vos y como que tiene hasta como cuidado en cómo tocarlo y en cómo lo mira y en cómo le dice las palabras y como que le sonríe es como que está muy naturalizado el vincularte con miedo. Sí. ¿No? Y en realidad en un vínculo, justamente algo que no tenemos que naturalizar es eso, es vincularnos desde el miedo y no desde el amor y no desde, insisto, de yo soy esto, piso firme y te voy a decir todo lo que pienso y todo lo que quiero y vos me vas a escuchar y me vas a alojar, que tendría que ser lo que implicaría un vínculo sano, ¿no? Y ella no, es como que va en puntas de pie, de hecho desde un inicio hay un montón de cosas que ella no le cuenta a él. ¿Y por qué no le cuenta a él? Porque en algún punto sabe que a él no le va a caer bien y porque seguramente hay algo en ella que empezó a percibir de hacia dónde él iba en la forma de vincularse, ¿no? Sí. Lo digo analizándola. Claramente ella desde una inconsciencia no lo sabía, obviamente. Como que después lo trae a la conciencia. Pero, insisto, como creo que una de los pilares que tenemos ganas como de que ustedes se lleven de este episodio es esto, es como dejar de naturalizar conductas que no hay que naturalizar, que no hay que tomar como que son cotidianas y que están socialmente aceptadas y empezar a preguntarnos un poco más
la forma en que el otro se vincula conmigo, en este caso, porque estamos haciendo mucho foco en esto, en cómo el otro hace uso de su porcentaje de control para vincularse conmigo y hasta dónde yo permito esa forma de vincularnos. Sí, y yo creo que otra cosa que también tiene como muy valiosa la película para traer a la mesa es como que siento que vos te sentás con cualquier persona y sabe lo que está bien de lo que está mal, ¿no? O sea, salvando las diferencias, más o menos. Como que es muy obvio lo que está bien de lo que está mal. Pero ¿qué pasa? Como que en este tipo de contextos, cómo va escalando la sutileza hasta que se llega a ese punto, ¿no? Algo que a mí, de vuelta, como que me parece muy interesante de cómo está ilustrado en la película es esto que vos decís de las primeras como pequeñas situaciones de violencia, la respuesta de ella es desproporcional, ¿no? Como que es desproporcional la respuesta de ella de no pasó nada, está todo bien, y como que hay evidencia que ella vivenció un trauma, ¿se entiende? Como que en esas actitudes se evidencia el trauma transgeneracional que ella tiene. Entonces, ahí yo siento que son ese tipo de banderas de decir, che, ¿por qué yo estoy reaccionando desproporcionalmente, descomunalmente frente a estas situaciones? Y yo creo que también ahí está la invitación a reflexionar de uno mismo, ¿no? O sea, ¿por qué esto me genera tanto malestar? ¿Por qué se me dispara el sistema nervioso frente a un mensaje de tu novio de dónde estás? ¿No? Tal cual. O sea, decís como que, che, o sea, como que estar muy atentas a esas cosas, ¿no? Porque de vuelta, como que no tanto tiene que ver con el otro, sino con la construcción de un vínculo, porque cuando empieza ese vínculo, vos lo ves la película, está súper romantizada, y esto, de vuelta, no lo digo en un plano de demonizar un lado del otro, no es una cuestión de eso, sino como de vuelta, de traer a la conciencia de la responsabilidad de las dos partes que uno puede para construir un vínculo, ¿no? Y esto de decir, ¿dónde puede afinar un poco el ojo para decir, che, esto tengo que revisarlo, esto tengo que traerlo a terapia, esto lo tendría que hablar con mis amigas, pero desde un lado de vuelta, de, che, hablemoslo, ¿a ustedes les parece que me pasa esto? Che, sí, no, bueno, yo reacciono de esta forma porque no sé, aprendí de esta forma, bueno, quizás la forma que yo la aprendí no está tan buena, bueno, porque tuve esta dinámica con mis viejos, como que siento que es muy valioso como también empezar a observar eso, ¿no? Como que, che, todos sabemos lo que está bien y lo que está mal, y es ahí en esto de, ¿por qué no se fue antes? Pero hay que revisar tanto antes de llegar a ese extremo, tanto que antes de que lleguen las tragedias. Sí, también como volviendo a la pregunta esta de por qué no se fue antes y escuchándote, como que digo, también creo que un gran mensaje que nos deja esta película y el libro es esto de no juzgar tan rápidamente a una persona que está en un vínculo así o que se está yendo a un vínculo así, ¿no? Como que a mí me pasó, yo leí el libro y cuando leí el libro, me acuerdo que algo que me impactó un montón fue lo bien que estaba escrito y como lo claro que quiso transmitir, la claridad que tuvo la autora a la hora de transmitir un poco cómo era el vínculo entre ellos, porque yo cuando lo leí y te van contando, bueno, cómo es toda la situación, como que cuando pasa todo y ella lo deja a él, es como que yo leyéndolo decía, ay, bueno, pero perdónalo. ¿Entendés? Como, bueno, está tratando de resarcirse, ¿entendés? Como, está haciendo esto, está haciendo el otro, como, está tan bien escrito que yo no sé si la película evidencia muy bien esto, pero en el libro se evidencia muy bien, es como que te hace ponerte un poco en ese lugar de caer en la manipulación o de querer volver a ese vínculo que sabes que no te está haciendo bien, ¿entendés? Y creo que es interesante también en esto, el libro y la película, en poder ser más cautelosos a la hora de esto, de como de jugar a la persona que está dentro de un vínculo así, de todo lo que implica, del nivel de manipulación, del nivel de toxicidad que tiene que haber en un vínculo así, como para esto, elegir al otro por sobre uno mismo, ¿no? Y que el mensaje final es este, es elegirse uno para poder después elegir al otro. Así que nada, eso también me parece súper interesante de la película y bueno, del libro.
Y bueno, para concluir un poco este episodio, Flori, te pregunto, ¿qué significa realmente romper el círculo? Yo creo que romper el círculo es muy simbólico esta película, ¿no? Como que es justamente esto de romper el patrón, ¿no? De ciertas conductas que estaban habilitadas, ¿no? Como que esto de... Yo creo que en un plano como mucho más simbólico, como que algo que tiene de vuelta el espacio terapéutico es mucho de la construcción de la simbología. Entonces es como que, bueno, ¿cuál es la idea que yo tengo de una pareja? ¿Cuál es la idea que yo tengo de un marido que tiene que proveer, que te tiene que cuidar, que te tiene que proteger? Como que, bueno, ¿qué idea tenés? ¿No? ¿Tenemos la misma idea de...? Y eso te sirve, te es funcional, te es saludable, te es amoroso. ¿Cuál es la idea que vos tenés del amor? ¿Cuál es la romantización? Un montón de cosas. Yo creo que cómo se evidencia en esta película qué significa realmente es de elegir distinto, ¿no? De esto que me parece de vuelta como muy valioso de la película, de una mujer que se nota que ama a un otro, pero que elige distinto, ¿no? Versus una generación del pasado que ama a un otro y elige mantenerse, elige igual, elige volver a elegir esa disfuncional, y es un círculo, ¿no? Como que algo que tiene de vuelta, como las dinámicas, cualquier dinámica funcional y infuncional. Si vos le das de comer, es lo que va a permanecer. Cualquier tipo de dinámica que vos le das de comer, es lo que va a prevalecer en tu vida. Entonces, Sí, a mantenerse. A mantenerse, a perdurar. Entonces, es simplemente elegir, simplemente, ¿no? Pero, pasando la distancia, es elegir distinto, ¿no? El poder tomar conciencia, el poder decir, che, esto no me sirve, elijamos distinto. Veamos qué otra ruta se puede usar, ¿no? Porque si yo sigo sosteniendo esto, me voy a chocar contra un poste, ¿no? El poder observar y decir, como que yo creo que como un mensaje por ahí la gente que lo está escuchando es, ¿dónde estás? Proyectá. ¿Qué pasa de acá un par de meses? ¿Qué pasa de acá un año si seguís en este vínculo? Si seguís sosteniendo estas dinámicas, si seguís sosteniendo esta conducta. ¿Qué puede pasar? ¿Te la vas a pegar contra un poste? ¿O va a ser algo, nada, o sea, como que hacer ese ejercicio, ¿no? Como decir, yo tengo que elegir distinto porque si sigo eligiendo lo mismo, me la voy a pegar contra un poste. Yo creo que falta esa proyección, ¿no? De decir, che, ¿qué pasa si sigo sosteniendo esto? ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Dónde termina esto? ¿Cuál es el desenlace? Sí, y saber que no es fácil, ¿no? Como que yo creo que un mensaje que nos deja es que sí, va a doler elegir distinto. Va a generar incomodidad. Y sí, nos tenemos que incomodar, como que una palabra que uso mucho en terapia que mis pacientes odian que yo use, pero la uso, es hay que incomodarse para lograr un cambio, hay que incomodarse para lograr un resultado distinto, para mejorar, para sentirme mejor conmigo mismo, para lograr otro resultado, para lograr este objetivo que estoy queriendo alcanzar. Me tengo que incomodar y va a doler, o sea, en esto que decía la mamá de Lily, me dolía más irme, obvio, pero tenés que transitar ese dolor para después lograr sentirte mejor, ¿no? Como, no sé si la palabra es dolor en todos los aspectos de nuestra vida a la hora de querer incomodarnos, pero sí que insisto, como que no hay que romantizar ese cambio, si no ser realistas. ¿Va a costar? Sí, va a costar. ¿Vamos a tener que incomodarnos? Sí, vamos a tener que incomodarnos, pero sin duda va a ser para mejor. Total. Y otra cosa que quiero agregar a eso, que me parece como esto, material cinematográfico muy valioso, es que se rompe la ilusión, ¿no? Y muchas veces, yo también algo que trabajo mucho en mis pacientes es, ¿en dónde estás teniendo una ilusión, ¿no? La falsa expectativa, la fantasía de que en el otro, ¿no? En el porcentaje del control del otro, que el otro va a cambiar, que cuando el otro haga y cuando el otro cambie y cuando el otro decida, todo en el plano de la ilusión, ¿no? Y en el plano de la ilusión uno no tiene ningún tipo de garantía, no tiene ningún tipo de responsabilidad, no tiene ningún tipo de certeza. Entonces, sí, y no puedo controlar eso tampoco. Y no hay, como que el cambio del otro es del otro. Sí. Lo que haga y deje de hacer el otro es proceso del otro, no es proceso propio. Entonces yo no puedo depender al 100% de lo que el otro va a hacer o dejar de hacer, porque de eso no puedo controlarlo. Yo puedo controlar lo que yo hago.
Exacto. Y siento que en ese poner en palabras, en ese hablar con un amigo, en ese ir a terapia, en esa bajada de realidad, como que siento que es ahí donde se rompe el círculo, ¿no? Porque el círculo justamente es esta fantasía, ¿no? Esta ilusión de que ella tipo, ay, no, fue un accidente, él va a cambiar, esto va a ser distinto. Yo creo que lo que se retroalimenta en pos del malestar es cuando uno se apega a la ilusión, se apega a la fantasía. Entonces yo creo que es tipo como que romper el vínculo es esa bajada, ¿viste? Ese baldazo fría, esa bajada de realidad, de incomodarse y de empezar a pensar distinto, decidir distinto, hacer distinto. Así que, nada, espero que de vuelta lo mismo, como que este episodio genere diálogo. Creo que es lo que más nos importa con las chicas. Y eso. Sí, que se puedan llegar recursos para cambiar a perspectiva a veces de la realidad que tenemos en el día a día y como decíamos, o sea, al preguntarnos un poco qué cuestiones o qué conductas naturalizamos que quizás no está bueno para naturalizar. Así que bueno, gracias por escucharnos, un episodio más. Los invitamos a seguirnos en Instagram y en TikTok y a escucharnos en YouTube o Spotify. Y bueno, gracias. Sí, y stay tuned porque se vienen cositas. Bueno, gracias, Maruja. Me re gustó. Sí, sí, sí.